Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí en esta presentación. Agradecer también a los medios de comunicación, Radio Luna, Cadena Ser y Radio Pozo Blanco, que estén hoy aquí en esta presentación con nosotros. También, por supuesto, agradecer a los compañeros de mesa, agradecer a Pedro, como concejal de Cultura, que esté hoy aquí también presentando esta nueva edición de lo que es una obra de teatro importante y que yo creo que es un referente o va a ser un referente en la cultura de la comarca. Agradecer también a Emilio, pues por supuesto como director de la obra y que bueno, que deciros también de él, esa ilusión, ese afán con el que cogió este proyecto, y por supuesto agradecer a Juan Bautista, una persona que conoce perfectamente la historia de la comarca, que trabaja por la historia de la comarca y que creo que, bueno, yo me siento hoy orgulloso de esta mesa y de las personas que están en ella, porque si algo los caracteriza es que son personas con ilusión, personas que realmente trabajan por y para la comarca desinteresadamente, y yo creo que este tipo de personas no es fácil muchas veces encontrar en cualquier evento, y nosotros pues tenemos la suerte de tenerlos con nosotros. Y aparte de esta presentación que vamos a hacer de la obra de este año, que ya no lo van a desgranar ellos mucho más, pues realmente también, como no, hoy tenemos aquí muchos de los actores que estuvieron hace 4 años, muchos de los actores y actrices que estarán también este año. Por supuesto, una vez más, agradecerle su compromiso, agradecerle esa ilusión con la que lo hacen, y por supuesto orgulloso de tener personas también en nuestro municipio que sean capaces de llevar esa historia y esa cultura de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras, por decirlo así, fronteras físicas de municipios, que yo creo que lo que hay que trabajar es en comarca. Y yo creo que también lo comentaba con Juan Bautista ahora, yo creo que la comarca tiene referentes culturales importantísimos, y en ello debemos de trabajar, ¿no? En complementar esa riqueza cultural que tenemos de la comarca, esa riqueza que pueblo a pueblo le damos con una, yo creo que variedad importante, y en esa línea tenemos que seguir trabajando para seguir haciendo comarca y para que nuestros municipios pues sigan interconectados, se relacionen y realmente seamos capaces de sacar esa cara que tenemos todos fuera, y entre todos yo creo que podemos conseguirlo. Este año, pues deciros que vamos a tener esa suerte de tener prácticamente las representaciones de la comarca más importantes, también del Guadiato. Vamos a tener este año la representación de Fuenteovejuna, vamos a tener la representación de la Vaquera de la Finojosa, y vamos a tener la representación de Asonada. Somos unos niños con respecto a las otras 2 obras que tienen ya una trayectoria importantísima. Realmente la nuestra está comenzando, pero bueno, yo creo que viendo la repercusión que tuvo hace 4 años y la que seguro va a tener este año, yo creo que no pretendemos ponernos quizás a la altura o por encima de las obras de la comarca, pero sí que nos pongamos a un nivel óptimo para que seamos reconocidos dentro y fuera de nuestra comarca, ¿no? Así que
en ese sentido, pues daros a todos las gracias. Y bueno, os dejo con Juan, que va a ser el que nos va a hablar de historia, como siempre acostumbra. Creo que es una persona que aparte de sus conocimientos, pues tiene esa ilusión que os comentaba antes, tiene ese afán de trabajar y de difundir la cultura de nuestra comarca, y yo creo que le tenemos que estar pues agradecidos a ese gran trabajo que hace. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, y bueno, y tienes la palabra con respecto a esta obra, que yo creo que la conoces perfectamente, y que bueno, que espero que las personas que están hoy aquí pues se lleven también un complemento más de esa historia, que es muy, muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, muchas gracias al Ayuntamiento de Pedroche por haberme querido tener otra vez aquí. Y es curioso, bueno, la mayoría sabéis que soy de Pozoblanco, vivo en Torrecampo y vengo aquí a Pedroche y me tratan siempre muy bien. O sea que tengo que agradecer siempre al pueblo y al Ayuntamiento de Pedroche el cariño que me muestra. Bueno, la obra sonada la conocéis perfectamente, mejor que yo. Dice un texto fechado en torno a 1478-79, que los vecinos de Pedroche, Pozoblanco, Torremilano y Torrecampo, dándose favor de ayuda, se juntaron en asonada. Y lo que hicieron juntándose en esa asonada fue derribar el castillo de Pedroche. Lo que a veces con la vistosidad de una obra de teatro se nos pierde un poco es que detrás de esto hay una historia, y una historia muy clara, y que tiene un marco que la hace todavía más interesante. El derribo del castillo de Pedroche es uno de esos hechos que están mostrándonos a las claras cómo la historia está cambiando en Europa, y del feudalismo medieval estamos pasando a los estados nacionales del Renacimiento. Quienes crean estos estados nacionales son Fernando e Isabel, los reyes de Castilla y Aragón. Y el derribo del castillo de Pedroche está muy relacionado, directísimamente relacionado, con la toma del poder en Castilla por parte de Isabel la Católica. Con lo cual, no solo es que fue verdad que aquí una revuelta popular terminó con el derribo del castillo, una pena para el patrimonio de la comarca no tener castillo, pero sí tenemos una historia que también es patrimonio nuestro, y una obra de teatro que también es patrimonio cultural. ¿Qué tiene que ver aquí Isabel la Católica? ¿Qué tiene que ver todo esto tan grande que os digo? Bueno, pues tiene que ver que el derribo del castillo de Pedroche se produce en el marco de una guerra civil. Una guerra civil que enfrenta las enormes aspiraciones de la princesa Isabel, hija del rey Juan II y hermana del rey Enrique IV, por quitarle el puesto a su hermano. Y hay una rebelión y digamos que las relaciones no son todos los fraternales que deberían ser, y ahí empieza una guerra que a la muerte del hermano, a la muerte del rey Enrique IV, va a ser ya guerra abierta. Enrique deja el trono a su hija, Juana, y Isabel va a difundir el rumor de que en realidad su hermano es, como ha pasado a la historia, Enrique el Impotente. Por lo que Juana, su sobrina, no es realmente su sobrina, es hija de un tal Beltrán de la Cueva, y por eso empieza a ponerle el mote de la Beltranez. Esto es una guerra en condiciones entre dos mujeres fuertes. Juana, aliada con Portugal, y Isabel, aliada con Aragón. Dentro de esta guerra civil, claro, ¿qué tiene que ver Pedroche? ¿Qué hace aquí el señor de Santa Eufemia? Pues esa guerra civil entre dos grandes bandos va a ser aprovechado por la nobleza para liquidar también sus viajes rencillas. Es decir, si yo soy señor de Aguilar y enfrente tengo el potente señorío de Cabra, pues ahí voy a meter bazo. Es decir, si mi vecino, si el señorío vecino es partidario de Isabel, pues yo voy a ser partidario de Juan. Se forman bandos nobiliarios. Aquí en nuestra comarca, si el señor de Belalcázar dice ser partidario de Juana, es decir, partidario en realidad del poder establecido, de quien era la hija legítima del rey Enrique IV,
Bueno, pues si el señor de Belalcázar es partidario de Juana, evidentemente el señor de Santa Eufemia, que tienen ahí en torno al castillo de Madroñí una serie de peleas desde hace años, va a ser partidario de Isabel. ¿Por qué? Les importa muy poco a ninguno de los dos, ni Juana ni Isabel. Lo que sí les importa es colocarse en un bando que consiga no solo mantener todas sus propiedades, sino, si es posible, ampliar. En el caso de Pedroche, Pedroche no es población de señorío, es realengo. Es parte del señorío de la ciudad de Córdoba. Y aquí tenemos un poco uno de los dos actores de esta lucha. En torno al castillo de Pedroche hay una lucha abierta entre el señor de Santa Eufemia y el concejo de Córdoba, el ayuntamiento de Córdoba, de quien depende el ayuntamiento de Pedroche. Claro, el señorío de Córdoba es un señorío raro, porque el señorío de Santa Eufemia es muy fácil de definir. Hay uno que manda, que se llama Gonzalo Mejía, y que es el señor. Y cuando él muera, pues le sucederá a su hijo, también llamado Gonzalo, y será el señor. Y cuando Gonzalo Mejía II muera, ya a inicio del siglo XVI, le sucederá a su hijo Rodrigo, y es el señor. No hay problema. Pero ¿qué pasa en Córdoba? En Córdoba hay una serie de familias que son los que copan los cargos del ayuntamiento, que por supuesto no son electos, se los reparten las familias ricas. ¿Quién es Córdoba como señor? Bueno, pues dentro de Córdoba hay sus propias rencillas, y evidentemente una guerra civil es un momento perfecto para crear bando. Y para que yo, que soy el tercero o el cuarto, y tengo aquí a los alcaldes mayores, que son los que mandan, pues intente meter un poquito de baza, aliarme con el bando contrario, de forma que la guerra civil, en el fondo, es una guerra de un montón de gente, en un montón de niveles, en los que tampoco importa tanto quién sea rey, como quiénes son tus compañeros y a quiénes vas a quitarle preeminencia. Bueno, Córdoba domina Pedroche. El ayuntamiento de Pedroche, el concejo de Pedroche, como el de Torremilano, como el de Pozo Blanco, dependen del concejo de Córdoba. Pero aquí hay una segunda parte en disputa, que es el señor de Santa Eufemia. Y el señor de Santa Eufemia quiere quedarse con toda la comarca. El señor de Santa... Bueno, si entender qué es Córdoba es un poco más difícil, entender lo que es Santa Eufemia es muy fácil. En el año 1293, es decir, en el siglo XIII, muy antiguo, casi 200 años antes del derribo del castillo de Pedroche, el alcalde mayor de Córdoba, Fernando Díaz Carrillo, consigue que el rey acepte la petición del concejo de Córdoba para concederle el castillo de Santa Eufemia. El castillo. Y el castillo le concede Sancho IV. El castillo, dice el documento, con su muela que es en derredor. O sea, fijaos un poco el espacio. El espacio es lo que hoy conocemos como el castillo de Miramonte, aquello que está allí arriba, por encima de las antenas de televisión. Si vamos subiendo a Santa Eufemia, las antenas de televisión no fueron donadas esas tierras a Fernando Díaz Carrillo, sino solamente la cúspide del cerro. Bueno, ahí lo tenemos, le han donado un castillo. Ese castillo lo recibe para guarda y defendimiento de golfines, es decir, para proteger el camino de los bandoleros, porque esto estaba muy despoblado y cualquiera que pasara por ahí pues era normalmente asaltado, de forma que para proteger el camino le dan el castillo. Pero Fernando Díaz Carrillo es una persona bastante, no sé cómo decirlo, un poco expansionista. Él no se va a conformar nunca, ni él, ni su nieto, ni su bisnieto, ni sus tataranietos. No se van a conformar, ellos quieren ampliar. Y el primer paso lo va a dar en 1301. En 1301 hace una cosa, es decir, 7, 8 años después de recibir el castillo, solo ha recibido el castillo. Bueno, pues convence al obispo para que delimite el término de la parroquia de Santa Eufemia. Que dice uno, ¿y esto para qué? Esto no sirve para nada. Si lo tuyo es el castillo, el pueblo está en otro sitio, no está donde está el castillo. Tú no tienes nada que ver con el pueblo, y mucho menos con el término del pueblo. Bueno, pues no servirá para nada, pero él se empeña y convence al obispo, y el obispo delimita, un poco siguiendo sus instrucciones, el término que tendría la parroquia. Esto no afecta para nada al señorío. Esto da exactamente igual, él sigue solamente con su castillo. En 1314 llega al poder Alfonso XI, y es muy habitual que los nobles
todos aquellos favores, todos aquellos documentos que le han dado los reyes anteriores, se los lleven al rey para que los firme. Y Fernando Díaz Carrillo no es una excepción. Va a llevar ese documento por el que Sancho IV le había concedido el castillo con su muela, es decir, lo de arriba del cerro, se lo va a llevar a Alfonso XI, y Alfonso XI va a confirmar esa donación. Esto es simplemente, pues, como cuando vamos a que nos hagan una compulsa. Tú llevas una copia y esa copia el rey dice es válido. Claro, con una pequeña diferencia, que donde antes ponía castillo con su muela, ahora pone villa y castillo con su término. Se le acaba de colar. Es decir, acaba de engañar totalmente. En principio esto era una copia del documento lo que iban a conseguir. Ya sabemos por qué insistió tanto en que el obispo delimitara el término parroquial. Porque una vez que tenga ese documento que dice que es suyo, la villa y el castillo, va a decir, bueno, ¿y sus términos? ¿Cuáles son sus términos? Pues los mismos que la parroquia. Acaba de crearse un señorío donde no lo había. Donde él solo tenía un edificio, ahora mismo tiene un señorío jurisdiccional, un señorío territorial. Claro, evidentemente ha pedido que se confirmen los términos parroquiales y poco a poco va ampliando esos límites. Hombre, es verdad que decían que pasaba por una encina grande, pero en vez de esa encina grande es esta. Y de pronto nos encontramos con que hay un barrio de Torremilano, del que a partir de muy pronto se va a empezar a llamar Dos Torres, que dice Gonzalo Mejía que está dentro de su señorío. Perdón, Gonzalo Mejía, Fernando Díaz. Es decir, está ampliando enormemente sus términos. Bueno, esta idea de ampliar los términos no se queda aquí. Un bisnieto de Fernando Díaz Carrillo, Pedro Carrillo, sabemos que en el año 1410 ya ha ocupado un pueblo que se llamaba Casas de Don Adame, que hoy en día es el Viso. Es decir, tenía solo el castillo, después pasa al castillo Santa Eufemia y tocando ya Dos Torres, ha cogido el Viso, en 1424 ya tiene en su poder Villaralto. Esto es imparable. Este hombre va, claro, ¿qué tiene detrás? Alcaracejo. Alcaracejo lo va a tomar en 1425. El sistema en Alcaracejo lo conocemos. Compra 4 o 5 casas de las 10 que había, con lo cual compra medio pueblo y ahora dice, el pueblo es mío. Las propiedades son mías, pues yo soy aquí el que hago justicia. Esto está dentro de mi señorío. Claro, esto ya es un poco excesivo. Además, otra cosa que hacía es que, claro, todas las tierras de mi señorío son mías, pero las tierras de Pedroche son de todos. ¿Qué hago yo con mis 14.000 ovejas? Pues las llevo a pastar a las tierras de Pedroche, y cuando se agoten los pastos de Pedroche, ya las meteré en las mías. Por supuesto, los de Pedroche, los de Dos Torres, los de Pozo Blanco, no pueden entrar en el señorío. Es decir, tiene un chollo bastante bueno. Hasta el punto de que ya ha ocupado Alcaracejo y se produce una primera rebelión. Estamos 50 y tantos años antes del derribo del castillo de Pedroche, pero ya tenemos aquí una revuelta. Y una revuelta además interesante. En el que, bueno, no el castillo, pero sí la iglesia de Pedroche es protagonista, porque lo que se hace es repicar las campanas en Pedroche, hacer que suenen a rebato, es decir, que se oiga la campana de Pedroche desde los pueblos de al lado, y mandar unos emisarios a los pueblos cercanos, a Pozo Blanco, a Dos Torres, con una idea muy clara. Hay una serie de vacas del señor de Santa Eufemia que están pastando en tierras de Pedroche, y los de Pedroche les dicen a los de los pueblos de al lado, traed pan y vino, que la carne la ponemos nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Irse al campo, liarse a matar vacas de Pedro Carrillo y montar una verdadera fiesta. Claro, la fiesta fabulosa. Lo que pasa es que habían intentado parar a alguien que era casi imparable, a este Gonzalo Mejía, que va a protestar, evidentemente, y va a protestar a Córdoba diciendo, esos aldeanos de allí que tenéis vosotros, a eso hay que pararle los pies, porque yo, y dice en el colmo del cinismo, soy experto más en la caballería, en las armas, en servicio del rey. Es decir, yo no entiendo de estas cosas de leyes, pero esta gente se han pasado bastante. Y de hecho, lo que quiere Gonzalo Mejía es llevar los límites del señorío hasta el río Puzna. O sea, no ya hasta Alcaracejo, sino al Calatrava. Esto es
tomar la totalidad de la comarca. En 1462 sabemos que tiene ocupado Pedroche. Es decir, dentro de este intento de ocuparlo todo, ha ocupado ya el castillo de Pedroche. Mejía se ha hecho fuerte en el castillo de Pedroche. Lo que ocurre es que mandan un ejército desde Córdoba y consiguen hacerlo recapacitar. Si nosotros tenemos 3 y vienen 8, lo mejor es rendirse, ¿no? Hay un dicho de esos de vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Cuando los malos son más que los buenos, mejor rendirse. Pues bueno, Gonzalo Mejía va a salir. Curiosamente ha hablado Santiago de la obra de Fuenteovejuna. Pues uno de los que le piden que salga, junto al señor de Belalcázar, es precisamente el famoso comendador de Calatrava, al que luego pues, asesinarían en Fuenteovejuna y dio lugar a esa famosa obra de Lope de Vega. Bueno, pues Gonzalo Mejía no puede hacer otra cosa que salirse de aquí, salirse de Pedroche, porque lo han obligado, directamente lo han obligado. Y va a estar fuera el tiempo suficiente hasta que las tropas cordobesas pasen el Calatraveño. En cuanto salgan de aquí, otra vez tenemos a don Gonzalo Mejía situado en el castillo de Pedroche. O sea, fijaos lo que está pasando, está cogiendo todos los pueblos. Estamos en Pedroche con temor a que llegue, y de hecho llega. Llega, vienen de Córdoba y lo echan, y en cuanto se van los de Córdoba, otra vez llega. El castillo está empezando a ser un problema, porque el castillo es el sitio que a nosotros no nos sirve de nada, en Pedroche, y a quien sí le sirve es a este señor de Santa Eufemia, que como se haga fuerte ahí, acabamos integrándonos en su señorío. Bueno, pues en 1478 esa guerra civil entre Isabel y Juana está a punto de terminar. Isabel entra en Córdoba y se encuentra con que un supuesto partidario suyo, el señor de Santa Eufemia, Gonzalo Mejía, se ha hecho fuerte en el castillo de Pedroche. Claro, este señor Mejía debía tener entonces una sonrisa de oreja a oreja, porque habían ganado lo suyo. Es decir, ahora podía estar seguro que esos de Córdoba que habían venido, comandados por Alfonso de Aguilar, habían perdido la guerra. ¿Quién se iba a quedar con Pedroche? Evidentemente él. Esa era su esperanza. Pero la idea de Isabel es otra totalmente distinta. Eso habría pasado si estuviéramos en un estado medieval, como el que teníamos 3 años antes. Pero ya no estamos en la Edad Media. Isabel y Fernando están queriendo crear un sistema político nuevo, que es ese Estado moderno, que se diferencia fundamentalmente en que en vez de mandar los nobles, va a mandar el rey. Isabel quiere ser la reina que mande. Y una de las primeras cosas que hace es decir, sí, a ver, los que habéis sido contrarios a mí, esperaos que todavía no me ha dado tiempo a tomar ninguna decisión. Y los que habéis sido favorables a mí, exactamente igual. Esperaos todavía que no hemos tomado decisión. Por lo pronto, todos los castillos que tengáis, dejádmelos a mí, que yo voy a mandar allí gente que los tenga. De forma que Gonzalo Mejía, seguramente extrañado, pero tiene que cumplir la orden real y abandona el castillo de Pedroche. Claro, ya estábamos, si me permitís la expresión, bastante calentitos. Ya habíamos visto lo que había pasado antes, y había pasado repetidamente. Se ha ido, sí, pero ¿cuánto va a estar fuera? Hasta que la reina flojee por algo y otra vez va a tomar Pedroche. ¿Qué deciden los vecinos de Pedroche, de Pozo Blanco, de Torremilano y de Torrecampo? Que no va a pasar más, que nunca más Gonzalo Mejía se va a hacer fuerte en el castillo. Y ahí es donde se juntan en asonada y dándose favor de ayuda, derriban por su propia autoridad, todo esto aparece en la documentación medieval, el castillo de Pedroche. Fundamentalmente para que aquí nunca un noble como Gonzalo Mejía se haga fuerte y convierta estas tierras en señorío. Bueno, y con todo este recorrido, lo único que quería es poner un poco en contexto la obra, ¿no? Que veáis que efectivamente pasó, que efectivamente fue un hecho además muy importante, que lo podemos relacionar con la nueva política que están llevando a cabo los reyes católicos. Si Isabel no estuviera cambiando el sistema de poder, no se habría podido derribar el castillo de Pedroche, porque Gonzalo Mejía, al diablo suyo, nunca habría salido, ¿no? Sin embargo, pues fijaos cómo incluso en el nuevo sistema político que va a definir la Europa de la edad moderna, un hecho fundamental es precisamente este que nos trae aquí, esta asonada
que terminó con el derribo de nuestro castillo. Y nada más, yo creo que de historia ya está bien, ahora es mejor hablar de la obra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y ya hablando de la obra, en primer lugar, debo decir que estoy tremendamente feliz de estar aquí y de que se represente por segunda vez la obra Asonada. La primera vez estuve de espectador y viendo el resultado terminé emocionado por tanta perfección, emocionado por ver avanzar aquel proyecto que comenzó nada más y nada menos que en 2006. Quiero dar las gracias principalmente a todas las personas que de una manera u otra se implicaron y se implicarán en este proyecto, en el director Emilio, en los actores, actrices, ayudantes, técnicos, fotógrafos, etc. Esta obra es suya, esta obra es del pueblo, de Pedroche, así la sienten y así lo manifiestan con su trabajo, su implicación y su ilusión. Como ya he dicho, fue en 2006, cuando en una de tantas conversaciones con mis compañeros de la Asociación Vitrau, hace ya tiempo, se planteó la posibilidad de hacer una representación teatral de un episodio histórico de Pedroche con la implicación de todos los pedrocheños y las pedrocheñas. Tal como me recordó en 2018 José Manuel Rizquez, el Ayuntamiento recogió el guante y nos pusimos, ahí hace ya tiempo, pero allí ya estábamos Santiago y yo, nos pusimos mano a la obra y nunca mejor dicho. El episodio histórico ya lo sabéis, ya lo ha contado Juan Bautista, cuando los vecinos de Pedroche y otros pueblos destruyeron a finales del siglo XV el castillo, harto de la nobleza, del señor de Santofenia Gonzalo de Mejía, que como habéis escuchado es el malo de la película, de Alfonso de Aguilar y hasta de los Reyes Católicos, que bueno, que quizás no hubiese ninguno bueno. Hablé con escritores buscando quién nos podía escribir aquella obra de teatro. Me recomendaron a Carlos Gómez, madrileño, contactamos con él y un año después, en 2007, ya estaba en Pedroche conociendo su historia y sus calles y su gente. Y 2 años después, en 2009, ya teníamos en nuestras manos el libro publicado. Después, una larga espera de 9 años, hasta poder ver representada la obra. Llevarla a cabo no es tarea fácil ni barata, y ya se ha dicho de paso, así que varias son las explicaciones por las que no se representó antes. La principal, pues que fue en 2009 precisamente. Eran años muy poco propicios para grandes inversiones de un ayuntamiento, pues, como es el caso. Eso sí, me consta que Santiago la tenía siempre en mente y él sabe que yo también. Pasaron esos años y fue Emilio el que presentó la propuesta de llevar a cabo la representación. Se le hizo caso, menos mal, y como ya sabéis, pues mereció la pena. Después se quiso hacer una nueva edición en 2020 y la pandemia lo impidió, así que ya por fin llegamos a este año donde esperemos que nada impida disfrutar del teatro los días 25, 26, 27 y 28 de agosto, jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días, un día de representación más que en la anterior edición. Ahora nos contará Emilio Escribano, el director, los detalles, pero ya adelanto que 120 personas aproximadamente colaborarán en su representación. 21 actores y actrices con texto, 70 sin texto, de Pedroche y de otros pueblos, y eso es un orgullo. También una finalidad. Edición tras edición debemos convertir esta representación teatral en un evento comarcal de los Pedroches, no solo local. Recordemos que la historia de Pedroche es la historia de los Pedroches y así la debemos transmitir, sea por el medio que sea. El lugar de representación se mantiene, como no puede ser de otra manera. Ese es el sitio, el más emblemático del pueblo, entre la ermita de Santa María del Castillo, posiblemente la más antigua de la localidad, y la torre parroquial de El Salvador, esa que comenzó a construirse hace 500 años utilizando materiales de aquel castillo destruido, tal y como ya sabemos y tal y como ya veremos en agosto.
4 días de representación, más de 1.500 personas que podrán disfrutar de ella, y entre todos hemos conseguido llevar a cabo una ilusión, y así es como se hace grande un pueblo. Mil gracias a todos y todas que lo hacen posible. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Emilio Escribano, que nos dará todos los detalles, espero, o por lo menos algunos, de la obra de teatro. Muchas gracias. Yo la verdad que poco tengo que decir, lo han dicho prácticamente ellos tres todo, ¿no? Han contado la historia, han contado, bueno, la historia real de Pedroche, o los hechos reales que acaecieron, los hechos por los cuales hemos podido estar hoy aquí, que no fue otra sino la idea que tuvieron tanto Santiago como Pedro de buscar meter esa historia en un libro para que viniera algún loco que fuera capaz de decir vamos a tirar para adelante, y que hubiera otros 150 locos más que le hicieran caso. Yo puedo decir que muchas veces, muchas noches, cuando me meto en la cama, pienso y digo, bueno, ¿y cómo puede ser que haya tanta gente que confía en el proyecto? Y al cabo de muchos días me he dado cuenta que el proyecto está ahí arriba porque el proyecto es de todos. El proyecto no es de Emilio Escribano, ni es de Santiago, ni es de Pedro. El proyecto es de la gente que participa, y no solo eso, sino de la gente que viene a vernos y que quiere que nosotros estemos ahí. Y a esa gente es a la que nos debemos. Nos debemos a la gente que nos para por la calle y nos pregunta que cuándo vamos a volver a hacer la obra esa de teatro de Pedroche que se hace allí en la Torre. Y yo creo que eso es lo que nos carga las pilas para que podamos estar día a día. Este año veo que hay no la misma ilusión que en la primera edición, veo que hay más. Veo que hay más gente que quiere participar. Veo que hemos tenido que pasar de 18 personajes a 21, y si hubiéramos podido estirar más la obra de teatro, habría más gente que quiere texto. Tenemos a 8 personas que tienen menos de 25 años que por primera vez van a tener un papel en Asonada con texto. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos una cantera espectacular, que hay gente que quiere estar vivo en este proyecto, que tenemos a otras 4 personas que se han metido también a hacer texto, que prácticamente no habían hecho teatro nunca. Para mí es una satisfacción, y bendita satisfacción. Es mucho más trabajo, pero ¿de qué? Si al final es satisfacción y es ganas de estar ahí porque la gente te transmite que quiere estar en este proyecto. Yo no tengo nada más que deciros que para mí es un honor, y os lo digo de verdad, un honor tener la suerte de tener el grupo de personas humanas, el grupo humano que hay en Asonada. Es impresionante, impresionante, de verdad. Os lo digo hoy que estoy aquí encima de este escenario con un micrófono y que va a salir en los medios de comunicación. Enhorabuena y muchas gracias por estar ahí, por estar en este proyecto, porque sin duda con gente como vosotros se puede ir a cualquier sitio. Y bueno, y hablando ya después de haberos hecho la pelota, ahora vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Como ya he dicho, este año la obra de teatro, pues prácticamente hemos estado 4 años, por desgracia, que no lo hemos podido hacer, y en 4 años cambian mucho las cosas, ¿no? Empezando por el sitio. El sitio está súper adecentado, está súper bonito. El ayuntamiento ha hecho una obra espectacular ahí, que encima va a embellecer más el entorno y el ambiente que va a tener la obra. Tanto mi adjunto como yo, pues estamos barajando la opción de que el escenario sea diferente.
No los módulos y digamos la disposición del escenario, pero sí cambiar de ubicación y de situación lo que eran los escenarios, porque para darle más atractivo y para que se vea realmente el entorno más bonito. Os he dicho que somos 21 personas con texto. Va a haber, tenemos a Rosa que nos va a aportar una danza que se está currando con 14 personas, que va a hacer también las delicias de quien los vea. Rosa también va a tener un papel muy protagonista tanto en el inicio como en el fin de la obra. Tenemos un grupo de niños que también estamos trabajando con ellos y vamos a empezar a hacer cositas para que también se sientan importantes en la obra. Y como no, pues todo el elenco de actores antiguos, Fernando, Francisco, puedo decir todos, José Antonio, María José, que le faltaba nada más que decirle, necesito que volváis aquí con nosotros para estar, y además que transmiten una experiencia y le dan una tranquilidad a los actores nuevos que es espectacular, ¿no? Yo ya a lo mejor me voy a reiterar mucho, pero sí es verdad que teniendo un grupo como el que tenemos, cualquiera que venga a Pedroche el último fin de semana de miércoles a domingo de agosto, yo digo que no se va a ir indiferente, porque viendo cómo estáis trabajando se puede hacer lo que nosotros queramos, porque está todo muy consolidado y siempre sin perder esa idea que tenemos desde el principio, que nosotros estamos abajo, que no hemos empatado con nadie, que no somos más que nadie, y que lo único que queremos conseguir es que la obra, por lo menos, sea igual que el año anterior, que la edición anterior, ¿no? Que seamos humildes, normales, que disfrutemos nosotros, que nos sintamos nosotros a gusto y nos sintamos bien en el escenario. Y si somos capaces nosotros de hacer eso, lo transmitiremos a la gente, a las 1.500, 1.600 personas que vengan a vernos. Muchas gracias por estar en este proyecto, a los que estáis aquí. Muchas gracias a los que os habéis desplazado de Madrid por estar hoy aquí, a los que os habéis desplazado de Hinojosa, os habéis desplazado de Dos Torres, de Pozo Blanco, porque Pedroche puso el nombre a Asonada, pero sin la gente de la comarca y sin la gente de fuera de la comarca que quiere estar aquí con nosotros, Asonada no sería nada. Así que muchas gracias también a Juan, a Antonio por estar aquí como medio de comunicación, porque también vosotros sois parte importante de que Asonada se escuche y se oiga y en este mundo ya universal de las redes sociales llegue a todos lados. Muchas gracias. Y poco más tengo que decir, que seguimos fuertes, seguimos ensayando y que el lunes seguimos estando liados. Así que yo ya no tengo más que deciros. No podemos desgranarlo todo, que si no, ¿para qué vamos a ir a subirnos lo alto del escenario? Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad que esto es un proyecto, lo decía Emilio, un proyecto desde la humildad, desde la sencillez, pero con una gran historia, que es lo que queremos transmitir. Ya lo comentaba Juan, no estamos hablando de hechos que suponemos o de cosas que realmente no han ocurrido, sino que estamos hablando de proyectar una historia de nuestro pueblo, una historia de nuestra comarca y representarla. Yo creo que ese ánimo, yo creo que ha llegado a todos. Emilio cogió muy rápidamente esa batuta cuando se dio la idea del teatro.
Es verdad que ocurrieron, bueno, pasaron muchos años desde que se escribió la obra hasta que se ha podido representar. Fundamentalmente había una razón que es muy sencilla, es una razón económica. Nosotros hemos estado pasando unos años económicamente pues no buenos, entonces pues cuando realmente este ayuntamiento se pudo un poco poner al día de la situación y poder controlar un poco lo que era el aspecto económico, pues yo creo que ahí sí es verdad que pusimos encima de la mesa ya definitivamente el tema de la representación teatral. Supone un esfuerzo importante para este ayuntamiento, pero bueno, entendemos que lo merecía la pena y merece la pena pues trabajar por la causa, ¿no? Es verdad que también tengo que agradecer pues al resto de patrocinadores que realmente también nos están ayudando, entre ellos la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que ya apostó por esta muestra hace 4 años y ya nos ha confirmado que va a seguir apostando en esta ocasión. Sabemos que el esfuerzo mayoritario lo hace el ayuntamiento, pero bueno, entiendo que esas pequeñas colaboraciones que entendemos que vamos a recibir de otros estamentos, pues agradecérselo por supuesto y que bienvenidas sean para que seamos capaces de incrementar pues todos los recursos para hacer una obra lo mejor posible y sobre todo esa proyección que queremos que tenga, ¿no? Así que yo creo que fundamentalmente ese es el espíritu que, como bien decía Emilio, han captado perfectamente todas las personas que trabajan en esta obra. Aquí hay un espíritu de sacrificio, de trabajo, por querer demostrar que hay una historia y la tenemos que representar lo mejor posible, porque es una historia, como decía, importante de nuestra comarca. No es, como bien decía Pedro, algo propio y exclusivo de Pedroche, es de la comarca, es un hecho comarcal en el que intervinieron varios pueblos de la comarca y queremos que siga en esa línea de comarca. De hecho, también varios de los actores que tenemos, de los compañeros y compañeras que realmente se unen a este proyecto, son de fuera de la localidad, lo cual pues a nosotros yo creo que también pues nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción que gente pues de los pueblos limítrofes, en este caso, pues también seamos capaces de hacer comarca y trabajar por esta seña de identidad que yo creo que en los próximos años va a ser algo importante, ¿no? Yo creo que puede tener una proyección importantísima, por eso, por la historia que tiene ya una fuerza importante esa historia y por cómo sois capaces de transmitirla a todas las personas que participáis en este proyecto. Así que yo lo que sí me gustaría seguir animando, que sigáis trabajando. Por supuesto, sé que el objetivo lo tenéis muy claro y en la medida de lo posible nosotros intentaremos estar, ya digo, sencilla y humildemente apoyando en lo máximo que podamos y realmente pues siempre nos encontraremos en esa situación final de satisfacción de ver una obra pues bien representada, acorde con la historia, acorde con realmente el municipio que tenemos dentro de esa historia y por supuesto que seamos capaces de transmitir todas esas cuestiones para estar al final como estuvimos hace 4 años, orgullosos. Yo creo que a muy poquitos de los que estamos aquí no se nos cayó una lágrima de satisfacción esos días al ver representada la obra. Yo creo que estuvo muy por encima de las expectativas que teníamos. Y eso que Emilio me aseguraba que iba a salir muy bien, pero yo realmente hasta que no terminó la obra no entendía
cómo iba a salir aquello. La verdad que fui a pocos ensayos para no tener una imagen completa de la obra, pero realmente ya digo que a muy poquito de los que estamos aquí no se nos cayó esa lagrimita de satisfacción. Y espero que en este año no se nos caiga una, se nos caigan dos de satisfacción por haber superado lo que hicimos hace 4 años, que ya fue un evento importante. Muchísimas gracias y muchas gracias a los compañeros de mesa, que yo creo que han hecho que esta presentación pues realmente sea una presentación agradable, una presentación que realmente, como decía, pues sea significativa también, y esta cuenta atrás, pues que seamos capaces pues un poco de difundir. Sé que también tenemos algunas cuestiones que a lo mejor no son a lo mejor compatibles con la expansión de esta obra. Tenemos un sitio magnífico, un sitio ideal, pero tenemos también la dificultad de que entran muy poquitas personas, de que realmente el espacio es el que es. Pero de momento, aunque Emilio ha intentado que busquemos otro espacio para que haya más amplitud para la gente, hemos entendido que el espacio es el que es y que realmente merece la pena hacer la obra en la parte histórica del municipio y en una parte histórica de la comarca. Así que tenemos esa dificultad, puede entrar poquita gente, no sé si podremos atender todas las peticiones que haya de entrada, porque ya hace 4 años que al principio nos parecía que aquello no se iba a llenar, porque era la representación de 3 días, y bueno, y la gente pues veía un poco la obra con cierto reparo, no sabía, pero bueno, si fuimos capaces hace 4 años, yo creo que este año las entradas van a durar muy poquito. Las entradas posiblemente cuando se pongan a la venta estarán casi vendidas antes de ponerlas a la venta, y eso pues yo creo que ya es una satisfacción, aunque también, como decía, el pesar de que no pueda verla toda la gente que nos gustaría que la viese. Así que con eso tendremos que jugar en las siguientes ediciones, si no puede ser más espaciar el tiempo, pues hacerlas menos, pero para que las vea toda la gente que quiera. Así que muchísimas gracias, reiterar a los medios de comunicación, a Juan y Antonio, que estén esta noche aquí con nosotros. Ellos van a ser también, y queremos que sean, una pieza importante de esta difusión de esta obra. Creo que la historia está ahí, y la historia, como bien ha contado Juan Bautista, lo merece. Así que entre todos creo que estoy convencido de que vamos a hacer una gran representación y vamos a poner esta obra a la altura de lo que se merece. Así que muchísimas gracias.